Yo, pirata, mangaka. Saludos, viajeros entre mundos imposibles. Gracias por volver a acompañarnos en esta aventura que nunca duerme. Recuerda siempre, todo lo que estás por escuchar es pura ficción desatada. Así que no te animes a probar hechizos caseros, podrían no salir bien. La obra y sus derechos pertenecen únicamente a su autor original. Nosotros solo le damos voz y vida para ustedes. Gran noticia. Ya nos encontramos oficialmente en Patreon. Suscríbete y disfruta nuestros fanfics antes de su estreno en YouTube. Tu apoyo nos motiva a seguir creando historias cada vez más épicas. Únete. Como líder del clan Senju, Senju Hashirama pronto recibió invitaciones de las familias Hyuga, Inuya, Akamichi, Nara y otras. Al igual que la posterior aldea ninja Xiao y la aldea Ranin, la aldea Xiaonin necesitaba la protección de la aldea Ranin para sobrevivir, más aún en esta caótica era Sengoku. Con la aparición de Xiaoyan, muchas pequeñas fuerzas comprendieron que si no contaban con una fuerza lo suficientemente poderosa, serían aniquiladas tarde o temprano. Senju Hashirama estaba muy feliz. No era porque su poder hubiera aumentado, sino porque la paz que anhelaba finalmente había llegado. Uchiha Madara rara vez se resistió. La fuerza demostrada por Xiaoyan lo asustó tanto que ya ni siquiera se molestó en luchar contra Senju Hashirama. Hazte más fuerte. Hazte más fuerte. Supera los límites de los ninjas. Más allá de Xiaoyan. Eso era todo lo que Uchiha Madara pensaba ahora mismo. Me voy. Uchiha Madara le dijo a su hermano menor. Uchiha Izuna se quedó perplejo, ¿qué? No entendía lo que quería decir su hermano. Uchiha Madara tampoco se lo explicó, simplemente recogió el saludo y se dispuso a irse. Hermano mayor, exclamó Uchiha Izuna sin poder evitarlo, ¿a dónde vas? Al fin del mundo. Más allá del planeta. La voz de Uchiha Madara llegó desde la distancia, y su cuerpo desapareció. El rostro de Uchiha Izuna era solemne, con lágrimas en las comisuras de los ojos. Cuando mi hermano mayor regrese, debo dejar que te vea como un miembro más fuerte del clan Uchiha. Parpadeando, días después. Tras exhibir sus habilidades con naturalidad, Xiaoyan se hizo famosa en la Tierra del Vórtice. Disfrutando de la mejor comida y vino con Uzumaki Mito, la belleza más destacada del país del Vórtice, Xiaoyan se sintió un poco infeliz en su juventud. Pero no olvidó enseñarle. En esta etapa, la fuerza de Uzumaki Mito se basa principalmente en el chakra de las 9 colas y la formación de las 8 puertas internas. Su poder de combate no es muy bueno. Boom. En el campo de entrenamiento ninja privado del país del Vórtice, Moyan noqueó a Uzumaki Mito de un puñetazo. ¡Ah! ¡Duele! Uzumaki Mito sonrió con dolor y miró a Xiaoyan muy agraviado, maestro, es demasiado cruel. Soy una chica, por flores. Xiaoyan puso los ojos en blanco, ¿todavía quieres volverte más fuerte? Piensa. Uzumaki Mito levantó el pecho y la cabeza. Entonces adelante. Xiaoyan apareció frente a Mito en un instante y le dio un puñetazo en el estómago. Por supuesto que está bajo control. Si Xiaoyan golpea fuerte, Uzumaki Mito puede ser destrozado de un solo golpe. Pero en lugar de matarlo, quería enseñarle a Uzumaki Mito Haki de armamento y Haki de observación. Sí, Xiaoyan le está enseñando el uso del Haki. Al igual que la aptitud física básica, el Haki es una habilidad que mejora a medida que el dueño se vuelve más fuerte. Es decir, incluso una potencia estelar explosiva puede elevar la defensa del Haki de armamento al mismo nivel. Este es realmente el mejor movimiento para Uzumaki Mito. ¡Boom! Uzumaki Mito no pudo esquivarlo y fue derribado por otro puñetazo. ¡Tos! ¡Qué mala experiencia en combate tienes! Al ver lo frustrante que fue la experiencia de combate de Mito, Xiaoyan no pudo evitar negar con la cabeza. Realmente me siento mal por Senju Hashirama antes. Solo por esta experiencia de batalla, la victoria de Uzumaki Mito sobre Senju Hashirama es una aplastante derrota. Grande. Punto. Sin dolor no hay ganancia. Para la mayoría de la gente, esta afirmación es absolutamente cierta. Incluso alguien como Xiaoyan, que era un tramposo, trabajó duro durante un tiempo en la prisión submarina al principio. Aunque luego descubrió que el ahorcamiento abierto es realmente fragante. Tos. En resumen, Xiaoyan tiene que cultivar bien a Uzumaki Mito, y naturalmente no le mostrará piedad. ¿Belleza? Sube. Ahora que he aceptado aprendices, entrenaré el 13 de julio. Boom. Xiaoyan patea a Uzumaki Mito. Aunque ha sellado más del 99% de su fuerza, la velocidad de esta patada sigue siendo impresionante. El corazón de Uzumaki Mito se estremeció, parecía sentir algo, y su cuerpo, tan sensible, se escondió a un lado. ¡Buf!
Los pies de Tanjin rozaron el cuerpo de Uzumaki Mito. ¿Esquivado? La primera vez que esquivó el ataque de Xiaoyan, Uzumaki Mito se quedó atónita por un momento, luego estasiada. Ansiosa por mirar a Xiaoyan, preguntó, maestro. He aprendido el haki de observación que mencionaste. Xiaoyan, maestro, ¿por qué no habla?, dijo Sui con extrañeza, mirando a Xiaoyan. ¡Bum! ¡Ahí! Xiaoyan levantó la mano de repente y golpeó la cabeza de Mito, quien no pudo evitar gritar, mira, ¿puedo golpearte fácilmente? ¿Quieres aprender haki de observación? Xiaoyan miró a Uzumaki Mito con enojo. Uzumaki Mito no estaba muy convencido, no estoy listo. ¿Preparado? Xiaoyan negó con la cabeza y rió entre dientes, ¿entonces estás listo? De acuerdo. El hermoso rostro de Uzumaki Mito se mostró solemne, mirando fijamente a Xiaoyan. ¿Qué? Xiaoyan se movió de repente. Al igual que la acción anterior, fue una patada suave. Pero la magnitud de la explosión de aire es aún peor que antes. Esto significa que la patada de Xiaoyan es más rápida que antes. No me sorprendió en absoluto. ¡Bum! Uzumaki Mito recibió una patada directa en el abdomen de Xiaoyan, y todo su cuerpo se transformó en una especie de camarón y salió volando más de 10 metros. ¡Guau! Uzumaki Mito abrió mucho sus hermosos ojos, se inclinó y vomitó. Aunque no vomitó sangre, también vomitó mucha agua agria. Xiaoyan se cruzó de brazos y resopló con frialdad, ¿aún crees que lo has aprendido? Parece que tu fuerza ha mejorado tan rápido que te has vuelto un poco arrogante. Lo siento, maestra. Aliviado, Uzumaki Mito miró a Xiaoyan pálido, con los ojos llenos de culpa. Obviamente, la patada de Xiaoyan finalmente la despertó. Bien. Xiaoyan asintió con satisfacción. Si logra despertar a tiempo, Uzumaki Mito podría ser considerado un niño al que enseñar. Vuelve. Respirando hondo, Uzumaki Mito posó de nuevo. Xiaoyan también continuó con su enseñanza práctica. Clan Senju. Se dice que es una tierra de clan, pero en realidad es un lugar remoto construido temporalmente. El antiguo clan Senju fue completamente destruido en la batalla de Uzumaki Mito. Es increíble, ¿quién hubiera pensado que la familia Senju sería derrotada por menos 3.3 jóvenes? Al ver que el clan Senju circundante no era tan próspero como antes, el actual patriarca del clan Nara no pudo evitar suspirar. Los demás patriarcas también asintieron con solemnidad. Estaban asustados por la situación de la familia Senju, por lo que querían cooperar y formar una aldea ninja. Con la unión de fuerzas, debería ser suficiente para afrontar cualquier imprevisto, ¿verdad? Con Senju Hashirama como jefe supremo, la unión de la aldea Shinobi se vuelve muy fácil. Ya sea por el desarrollo de la familia o por su propia seguridad, es bueno reconocer a Senju Hashirama como el mayor. ¿Qué? ¿Dices que Senju Hashirama fue derrotado por una mujer? ¿Y qué? ¿Qué tiene que ver con ellos? La gente común sabe lo que está en juego. Incluso si Senju Hashirama realmente perdió contra otros, no tiene nada que ver con ellos, porque siguen sin poder vencerlo. Deben confiar en la fuerza de Senju Hashirama. En cuanto a encontrar al maestro y al aprendiz de la misteriosa mujer que derrotó a Senju Hashirama 21. Es solo una fantasía. Sin mencionar si la gente te quiere o no. Que puedas encontrar a alguien o no es un problema. Hoy en día, no es tan fácil arrodillarse y convertirse en un perro. Aquí hay mucho conocimiento. Pensando en esos ninjas de clanes pequeños que ni siquiera estaban calificados para asistir a esta reunión, el jefe del clan Nara no pudo evitar suspirar. Para ser un perro, hay que ser alguien con la fuerza y el estatus de ellos para estar calificado. Similar a lo que sucedió con el clan Senju, esto está sucediendo en varios otros países del mundo ninja. Es solo que, comparado con Senju Hashirama, quien es lo suficientemente poderoso como para suprimir a todos los dioses serpiente Giki, las otras fuerzas están básicamente en un estado de desobediencia. Xiaoyan, del país del vórtice, también ignoró la perturbación de estas personas y seguía instruyendo a Uzumaki Mito. Sin embargo, él no causa problemas, lo que no significa que otros tampoco lo provoquen. Como detalles de su pelea de Mito con Hashirama, Ban y otros se difundieron ese día, y alguien finalmente superó sus miedos y tuvo la idea. Especialmente con la identidad de Uzumaki Mito, el Jinchuriki de 9 colas, ambos se volvieron aún más populares. Un mes después, las 5 principales aldeas ninja bajo el mando de los 5 países principales se establecieron una tras otra. Aunque no se ha transformado completamente en la aldea ninja del libro original, sigue siendo decente y básicamente estable. Esta estabilidad, quieren encontrar algo que hacer.
Después de todo, la aldea ninja está construida para ser fuerte y obtener más recursos. ¿Cómo conseguirlo? Agarrar. Guerra. Eso es lo que hacen los ninjas antes de ser reconocidos oficialmente por el Estado. Después de ser reconocidos por el Estado, el significado de la existencia de los ninjas se ha convertido por completo en una herramienta de guerra. Entonces, ¿a quién secuestrar se convierte en una pregunta muy seria? ¿Robar otras aldeas ninja? Demasiado lejos, demasiadas pérdidas. ¿Robar la aldea Xiaonin? Ya era pobre y no podía agarrar nada. Entonces, el caballero lo pensó. Primer Raikage tomó una decisión, primera bestia corriendo. Bestia con cola. Al escuchar este plan, los ojos de todos se iluminaron, incluido el daimyo del Reino del Trueno. De hecho, como una bestia con cola que puede llamarse una bomba nuclear en el mundo ninja, es sin duda un recurso de guerra muy importante. No es exagerado decir 713 piezas. Si controlas una bestia con cola, incluso puedes atacar a esas fuerzas ninja pequeñas y medianas sin usar un solo soldado. Puede llamarse un arma nuclear maestra. Lei Jin de la primera generación también estaba muy satisfecho con su ingeniosa propuesta, así que continuó preguntando, ¿quién es nuestro primer objetivo? Una cola. He oído que cuanto menor es el rango de la bestia con cola, menor es su fuerza. No, una cola es una bestia con cola que es buena en la habilidad de arena, y no está a la altura de Raikage-sama. Entonces 3 colas. El estilo relámpago funciona muy bien con las vías fluviales. La gente de la aldea Shinobi Nube, la Tierra del Trueno, tuvo una acalorada discusión sobre la primera bestia con cola que atraparían. Era como si, sin importar qué bestia con cola fuera, pudieran atraparla fácilmente. Punto. Intensa discusión sobre las bestias con cola. No solo el Raikage de la aldea Shinobi Nube está atento, sino también otras aldeas Shinobi. Porque todos saben que este es un asesino de gran potencia, comparable a una picadora de carne en el campo de batalla. Poseer una bestia con cola propia es fundamental para el futuro y el desarrollo de la aldea Shinobi. Si no tienes tu propia bestia con cola, estás destinado a quedarte atrás y ser derrotado. Como resultado, cada aldea ninja rápidamente seleccionó a su primer objetivo. Iwagakure pretende atrapar primero a 5 colas. La habilidad lava se adapta bien al terreno de Swartland. Tsunagakure pretende atrapar a una cola por la misma razón que Iwagakure. 3 colas en Kirigakure Chou. Konoha tenía en la mira a 9 colas. Así es, Konoha tiene en la mira a 9 colas. Senju Tobirama cree que 9 colas es el más fuerte entre los 9 colas, y si lo controla, Konoha puede convertirse en una existencia superpoderosa en el mundo ninja real. Pero Senju Hashirama rechazó directamente su loca idea. Broma. El actual Jinchuriki de 9 colas es Uzumaki Mito. Si quieres apoderarte de la bestia con cola de Jinchuriki, no es eso obligar a Jinchuriki a luchar contigo. Senju Hashirama se estremeció al pensar en su derrota anterior a manos de Uzumaki Mito. ¡Qué horror! Así que la aldea de Konoha finalmente se decidió por 8 colas. Solo superado por la existencia de 9 colas, es suficiente. Pero, Konoha no se atrevió a atacar a 9 colas, pero eso no significaba que otros tampoco se atrevieran a atacar a 9 colas. Los intereses de la bestia con cola son demasiado grandes, así que incluso si sabes que está desesperada, sigue siendo emocionante. Eso es. Atrapa a 9 colas primero. Toma el líder. Sin encontrarse con la trágica escena donde los clanes Senju y Uchiha fueron ahorcados y golpeados, el primer Raikage se propuso capturar al primer objetivo de la aldea Shinobi Nube. 9 colas. Y la princesa del país del vórtice y los últimos rumores. Ah. Quien lo crea está loco. Esto se puede ver en el libro original. Kakuzu afirma haber luchado contra el primer Hokage sin morir, pero ¿cuánta gente creería semejante disparate? Unos días después. País del vórtice. Pan. La velocidad de Xiaoyan es cada vez mayor, superando con creces su tiempo inicial. En contraste, las esquivas de Uzumaki Mito son cada vez más rápidas. No solo logró seguirle el ritmo a las patadas de Xiaoyan, sino que incluso las esquivó todas. Esto demuestra que su Haki de observación ya es un gran éxito, y lo que debe hacer es seguir mejorando hasta poder predecir las acciones de un enemigo tan fuerte como ella. Bien. Muy bien, elogió Xiaoyan sin dudarlo. Es su maestro. El rostro de Vortex Mito estaba sonrojado, cansado, pero más alegre y satisfecho. Si al principio todavía se quejaba del entrenamiento demoníaco de Xiaoyan, ahora esas emociones han desaparecido. Xiaoyan es por su bien.
Aunque esto pueda sonar un poco extraño, por irrazonable que sea que los padres sean por el bien de sus hijos, pero en realidad es así. Si Xiayan no es por su bien, ¿por qué Zhao Dao pasa tanto tiempo entrenando con ella personalmente? ¿Podría ser para intimidar a las mujeres débiles? En serio. Como estudiante de Xiayan, Uzumaki Mito es muy consciente del aterrador poder Xin que ejerce Xiayan. Se puede decir que puede intimidar a quien quiera. Y no necesita usar este tipo de truco para intimidar a las chicas en absoluto. Usando el Haki de observación para percibir cada planta y árbol dentro de un rango enorme de cientos de millas, Uzumaki Mito miró a Xiayan con ojos muy gentiles, tal como estaba mirando a su padre. Punto. Se suele decir que el poder nace de un fusil y que los hijos obedientes nacen de un palo. Aunque no es del todo cierto, tiene cierto sentido. ¿Te conviene que tus padres te golpeen y te obliguen a estudiar? Claro que sí. Es difícil saber si esta práctica es útil o si hay otras intenciones egoístas en ella. Pero Xiayan se atrevió a palmearse el pecho y a prometer que no había ningún egoísmo en el riguroso entrenamiento de Uzumaki Mito. En palabras de Uzumaki Mito, ¿quién es? Xiayan. Aunque quiera a cualquier mujer del mundo ninja, puede conseguirla fácilmente, así que ¿para qué usar esos trucos aburridos? Su único objetivo es entrenar aprendices y convertirlas en talentosas. Bueno, las recompensas del nuevo sistema 713 son una ventaja. Es broma, ya está listo para explotar estrellas. Las recompensas de este sistema basura no han logrado seguir el ritmo de su progreso. ¿Cómo puedo seguir haciéndome más fuerte? Xiayan no pudo evitar caer en la contemplación. La primera forma de fortalecerse es adquirir habilidades más fuertes y luego convertirlas en fuerza propia. Esto solo se puede lograr mediante el sistema, pero ahora las recompensas del sistema son completamente incapaces de seguir el ritmo de su aumento de fuerza. Costillas de pollo. Por lo tanto, solo podemos confiar en la segunda forma para fortalecernos y comprender por nosotros mismos. También es problemático, murmuró Xiayan para sí misma. Como potencia del flujo del sistema, aunque su fuerza es fuerte, es demasiado compleja. En pocas palabras, aunque es poderosa, es compleja y no refinada. Para decirlo absurdamente, chakra, reiatsu, Haki, habilidad de fruta, esgrima, técnica ocular, habilidad especial, linaje. Xiayan ni siquiera puede recordar las innumerables habilidades que ha acumulado a lo largo de los años. Maestro. Al ver que Xiayan parecía estar aturdido, Uzumaki Mito lo miró con curiosidad. ¿En qué estás pensando? Piensa en mis propias habilidades. Le dio una palmadita suave a Uzumaki. La cabecita de Mito, Xiayan dijo suavemente. ¿Tu habilidad? Uzumaki Mito sintió aún más curiosidad cuando escuchó las palabras. Aunque sabía que Xiayan era fuerte y aterradora, realmente no sabía mucho sobre las habilidades de su maestra. Es tal que... Xiayan dudó un momento y le contó a la familia Uzumaki lo que pensaba. También quería saber qué consejo le daría la sabia mujer del libro original del Hokage. Bueno, eso es un verdadero dolor de cabeza. Tras escuchar el discurso de Xiayan, Uzumaki Mito sintió muchos dolores de cabeza, pero también un poco de asombro. Era la primera vez que oía hablar de algo así, de una persona con tantas habilidades que ni siquiera podía recordarse a sí misma. Pero pensándolo bien, es bastante normal. El Sharingan de la familia Uchiha afirma ser capaz de copiar todo el ninjutsu. Según la leyenda, Uchiha Madara copió al menos miles de ninjutsu. Se estima que Uchiha Madara, al igual que Xiayan, ni siquiera recuerda qué movimientos tiene. Por supuesto. Madara es más fuerte que Xiayan en un punto. Eso significa que al menos sabe que su movimiento más fuerte es el Mangekyou Sharingan. A diferencia de Xiayan, cada vez que mata a un enemigo, gasta. Durante una décima de segundo, pensó qué habilidad usar. Con estas ideas, Uzumaki Mito miró a Xiayan con celos y compasión, y preguntó, Maestro, ¿cuál es su movimiento más fuerte? El más fuerte, debería ser el cuerpo. Xiayan reflexionó y llegó a esta conclusión. Al fin y al cabo. No dependía del Reiatsu ni de su técnica de pupilo, sino de su fuerza física. Pero luego añadió, también está el ojo mágico de la muerte directa, esta habilidad debería ser una de mis más fuertes. ¿El ojo del diablo de la muerte? ¿Qué es eso? Inesperadamente, oí una palabra desconocida de la boca de Xiayan, y un destello de curiosidad brilló en los hermosos ojos de Uzumaki Mito. Los estás escuchando desde Webnovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. El ojo de la muerte.
Como su nombre indica, se trata de un par de ojos mágicos que pueden ver la muerte de todas las cosas. Su forma de visualización es la línea y el punto muerto, que pueden cortar fácilmente la vida de todas las cosas y alcanzar el final. En pocas palabras, es un ataque conceptual, y ni siquiera la defensa puede hacerlo. Esta es la habilidad que Xiayan obtuvo cuando se realizó el manga Xingyu Evolved Review. El poder de su efecto mejora completamente con el cambio de fuerza. Incluso si Xiayan ahora puede destruir estrellas con una mano, aún puede usar la habilidad de muerte directa para ver el centro muerto de un planeta. En esta situación, podría destruirlo por completo con un solo toque con el dedo. Este es el horror de la muerte directa. Probablemente. Xiayan le presentó el concepto de directo a la muerte a Uzumaki Mito. Impresionante. El jefe de los hermosos ojos de Uzumaki Mito miró a Xiayan con admiración y envidia. Nunca pensó que Xiayan mencionara una habilidad casualmente, y su efecto fuera tan aterrador. Son todas las habilidades de sus propios maestros tan aterradoras. Pensando en esto, comprendió de inmediato a Xiayan. No es de extrañar que la otra parte dijera, cada vez que haces un movimiento, tienes que pensar en qué movimiento usar, este tipo de cosas. Porque cada movimiento y habilidad es muy fuerte. Tos. Consciente del significado oculto en los ojos de Uzumaki Mito, Xiayan no pudo evitar toser 2 veces avergonzada. De hecho, incluso entre sus innumerables habilidades, el ojo demoníaco de la muerte inmediata es una de las mejores. Esto implica, el problema del crecimiento. Al igual que el Rinnegan, incluso si estos ojos evolucionan hasta el límite, solo están al nivel de dividir la luna, y el límite superior es demasiado bajo. La formación de las 8 puertas internas, que libera la energía corporal, y el ojo del diablo de la muerte, que aún puede tener efecto como la fuerza aumenta, se han convertido en las habilidades más poderosas. Efectivamente, sigue siendo la velocidad definitiva más ataque aplastante más defensa invencible, ¿verdad? Es aún mejor si le añades el aspecto mental, dijo de repente Uzumaki Mito. ¿Qué? Xiayan le dio una palmadita en la cabeza a la niña, ¿no estás diciendo tonterías? Gritar, es lo único que se me ocurre. Uzumaki Mito hizo un puchero tierno. Esta es, sin duda, la mejor respuesta que se le ocurre en este momento, después de todo, acaba de ganar poder, por flores. Xiayan, naturalmente, no se avergonzaría de Mito, una mujer. Además, su respuesta fue la misma que la de Uzumaki Mito. Velocidad máxima, teletransportación espacial. El ataque que lo aplasta todo, el ojo de la muerte. Poderosa explosividad, formación de las 8 puertas internas. Defensa invencible, teletransportación espacial, ojo demoníaco de muerte inmediata, formación de las 8 puertas internas, estos son los movimientos más útiles de Tanjin actualmente. En cuanto a la defensa invencible. Sus defensas físicas son robustas contra explosiones planetarias. Sus ojos activaron la técnica de la pupila que podría devolverle la vida. En el mundo de los piratas, incluso usó la cirugía mágica eterna para transformar su cuerpo, lo que le permitió obtener vitalidad eterna. Se puede decir que Xiayan también es bastante asombroso en defensa, aunque no puede hacer que King Kong sea bueno. En cuanto al espíritu, con Rinnegan y Tenseigan al mismo tiempo. No necesita preocuparse por problemas mentales en absoluto. Mirando los mundos de Shinigami, Hokage y piratas, no hay absolutamente ninguna existencia que pueda hacerle daño mental. Genial. Punto. Tras hablar con Uzumaki Mito, aunque aún no había llegado a ninguna conclusión, Xiayan ha determinado temporalmente la ruta que quiere desarrollar. Se trata del ojo mágico de la muerte más fuerza más explosión más velocidad. Perfecto. Simplemente no hay debilidades. En ese momento, una figura entró lentamente en el campo de entrenamiento. Mito-sama, vaya a echar un vistazo. El país del vórtice ha sido atacado. El visitante parecía ser un ninja del país del vórtice, y en cuanto entró por la puerta, 13 de julio se apresuró a anunciar su intención. ¿Qué? Al oír la noticia, Mito se sorprendió. Preguntó rápidamente, ¿qué ocurre? Cuéntamelo con detalle. Es que... El ninja del país del vórtice habló y le contó a Uzumaki Mito lo que había sucedido afuera. En realidad, no es para tanto. La aldea Shinobi Nube, recién fundada, quería obligar al país del vórtice a entregar a 9 colas. Hinchiriki. En cuanto a si esclavizar al Hinchiriki de 9 colas y convertirlo en uno mismo después de entregarlo, o extraer por la fuerza a la bestia con cola, se desconoce. Después de escuchar el informe del ninja, el rostro de Uzumaki Mito se congeló y no pudo evitar regañar, ¡qué presuntuoso! Son solo un grupo de pequeños personajes.
Xiayan rió entre dientes, ¿quieres que te ayude a limpiarlos? No, ¿cómo puede molestarte una nimiedad, maestro? Uzumaki Mito se conmovió mucho al ver que Xiayan aún quería ayudar y cuidar de sí misma en ese momento, pero se negó sin dudarlo. La aldea Shinobi Nube atacó el país del vórtice para pedir su Jinchuriki de 9 colas, obviamente sin considerar al país del vórtice como un problema. Es normal. Comparado con el país del trueno, con su gran población y extensión, el país del vórtice es simplemente una pequeña aldea, sin ninguna amenaza. Por lo tanto, la aldea Shinobi Nube no dudó en abrir la puerta, a pesar de saber que era imposible que el país del vórtice enviara a Jinchuriki de 9 colas. Deben pagar. Deben comprender profundamente que el país del vórtice no es un país débil que pueda ser dominado por otros. Así que Uzumaki Mito lo hará ella misma. Al mismo tiempo. Frontera del país del vórtice. Estallido de reflujo. ¡Bum! ¿Qué? Los gritos estridentes se mezclaron con los violentos gritos del primer Raikage, y el brazo del primer Raikage, cubierto de violentos truenos y relámpagos, se estrelló contra el pecho de un Chunin del país del vórtice. Su fuerza fue tan grande que hundió directamente un gran trozo de la abolladura en el pecho del Chunin. El furioso trueno destrozó su pecho, dejando un agujero negro. Kato. Los Junins del clan Uzumaki que querían correr a salvar a la gente quedaron atónitos, pero también fueron derribados por este enorme impacto, y sus gargantas estaban dulces. Tan fuerte. Como se esperaba del primer Raikage elegido por todos. El ninjutsu de estilo relámpago de Uesama es simplemente magnífico. No muy lejos, mirando al primer Raikage de Axian Kamui, los ojos de cientos de ninjas de la aldea Shinobi de la nube están llenos de envidia, anhelo y respeto. Esta es su sombra. Este tipo, un hombre enorme, los guiará hacia la cima del mundo ninja. Nadie puede luchar. Con un solo movimiento para derrotar a un grupo de Chunin del reino del vórtice, el primer Raikage 3.3 se cruzó de brazos, con una expresión arrogante y un tono desdeñoso. Los Chunin del reino del vórtice se sintieron agraviados, pero al final no dijeron nada. Sin importar cuándo. La confianza del perdedor siempre es más débil, e incluso una refutación en voz alta no es suficiente. Pero el ninja más joven del reino del vórtice seguía acechándolo y gritando, lávate el cuello y espera. Cuando llegue Mito-sama, te sentirás mejor. Pequeño demonio. ¿De verdad necesitas a Zango? Inesperadamente, un ninja de un país pequeño se atrevería a ridiculizarse. A montones. Una corriente eléctrica azul pálido, visible a simple vista, parpadea y pulsa a través del primer Raikage. En ese momento, todo su cuerpo pareció transformarse en truenos y relámpagos, estallando a una velocidad asombrosa. En un instante, la figura del primer Raikage apareció frente al ninja del país del vórtice, que gritaba. Señor. Al mirar la figura alta y morena que tenía frente a él, las pupilas del ninja se encogieron e inconscientemente agitó el kunai en su mano para contraatacar. Pero la acción del primer Raikage es mucho más rápida, e incluso se podría decir que fue completamente aplastada. Resopló con frialdad, y el brazo envuelto alrededor del violento trueno lo estrelló sin piedad contra la cabeza del ninja del país del vórtice. Si esto es cierto, el ninja del país del vórtice definitivamente morirá trágicamente en el acto. Los ninjas circundantes de la tierra del vórtice, que habían sido repelidos antes, quedaron atónitos, pero no pudieron detenerlos. En el último momento. El silbido de un huracán resonó repentinamente junto a los oídos del primer Raikage, como una ráfaga de viento. ¿Un viento de clase S? No, es una ráfaga de viento por moverse a gran velocidad. Como alguien con la capacidad de moverse a gran velocidad, el primer Raikage está familiarizado con la sensación. Por eso, una expresión de asombro se dibujó en su rostro. Tan rápido. ¿Cómo puede ser tan rápido? La armadura del trueno. Puñalada infernal, un solo golpe. Sin dudarlo, dejó de atacar a los ninjas del clan Uzumaki frente a él. El primer Raikage exprimió sus habilidades al máximo y usó su ataque más fuerte para cortar en dirección al huracán. El aire a su alrededor explotó con sus dedos. Se puede ver lo fuerte que es. El primer Raikage incluso tiene la confianza suficiente para perforar fácilmente la defensa de la bestia con cola. Sin embargo, aunque la persona que se acerca no es una bestia con cola, es una poderosa forma de vida mucho más avanzada que la existencia de la bestia con cola. Lei Dao, y luego el ataque con la punta. Lo más débil deberían ser los 4 dedos. En cuanto los levantó, me asestó el golpe más fuerte. Parece que tu visión es realmente excelente. Ante la mano firme del primer Raikage, Uzumaki Mito lo elogió sin dudarlo,
pero había un rastro de desprecio y desdén en sus ojos. No es que menosprecie a la gente. Más bien, es simplemente la destrucción de su reino y fuerza. Tras haber sido derrotado durante tanto tiempo en el entrenamiento de Xiayan, el Haki de observación de Uzumaki Mito incluso roza la capacidad de predecir el futuro. Entonces, la figura se retorció ligeramente en el aire. Bajo la mirada atónita del primer Raikage, su rápido golpe fue fácilmente esquivado por el gesto juguetón de Uzumaki Mito. ¿Cómo es posible? El primer Raikage exclamó, con los ojos fijos en el jefe. No puede aceptar este tipo de cosas, no es científico en absoluto. Lo que le respondió no fue la explicación de Uzumaki Mito, sino la esbelta y blanca palma de la chica. Esta palma parece muy frágil, como si no tuviera fuerza. Pero el primer Raikage era como un gran enemigo, y la tez de toda la persona cambió. Armadura de estilo relámpago. Casi rugiendo, el primer Raikage estalló con un trueno aterrador que nunca antes se había visto. Bajo la mirada atónita de cientos de ninjas Cloud Shinobi. Sus fuertes brazos estaban directamente frente a él. Esta acción hizo que los corazones de todos los ninjas presentes temblaran violentamente. ¿Por qué significa defensa? Ante un ataque aparentemente frívolo de una joven, el primer Raikage en realidad eligió defenderse. ¿Están locos? O el primer Raikage está loco. Punto. El primer Raikage realiza movimientos defensivos en lugar de ataques, algo en lo que ni el ninja de la Tierra del Vórtice ni el ninja de la aldea Shinobi de la Nube pensaron. Lo que los sorprendió aún más fue la siguiente escena. Se rompió. Con un sonido nítido, la delgada palma de Uzumaki Mito golpeó directamente el brazo del primer Raikage. La esbelta mujer de más de 1.6 metros de altura y el musculoso hombre de más de 2 metros de altura, esta escena parece muy incongruente. Y bajo una brecha visual tan grande, el bonito rostro de Uzumaki Mito estaba lleno de indiferencia. Crack. La voz nítida sonó de nuevo. El rostro del primer Raikage cambió drásticamente. Fue como si hubiera sido golpeado por un meteorito. Con este crujido, su brazo endurecido se rompió directamente, e incluso sus huesos pálidos quedaron expuestos. ¿Qué? Raikage soltó un grito, y cayó al vacío como una estrella fugaz. No fue hasta después de volar más de 100 metros que aterrizó en el suelo con un van, salpicando una gran cantidad de polvo y arena. Esto. ¿El primer Raikage fue abofeteado por esta mujer durante tanto tiempo? Imposible. Es Raikage. ¿Estoy soñando? Al ver que el primer Raikage había sido abofeteado por una joven, los cientos de ninjas de la nube Shinobi presentes mostraron expresiones de horror, y el jefe abrió la boca. Incluso los ninjas del vórtice, que habían sido intimidados por el primer Raikage, quedaron atónitos. Solo sabían que su princesa era un genio y se había convertido en Genin a una edad temprana, pero nunca imaginaron que la otra parte poseería un poder tan aterrador. Eso es influencia. No hace mucho, la era Sengoku llegó a su fin. Los 5 poderes eligieron a los seres más fuertes y prestigiosos bajo su influencia para convertirse en la sombra de una aldea. Esto significa que Sombra es un hombre fuerte que se encuentra en la cima del mundo ninja. Y un hombre tan fuerte fue abofeteado por una joven de unos 20 años frente a sus ojos. Simplemente impresionante. A lo lejos. Después de rodar docenas de veces. En el suelo, el primer Raikage finalmente se puso de pie, pero varios bocados de sangre salieron a borbotones de su boca. Egen, maldita sea. ¡Qué fuerza tan poderosa! Esa mujer es una bestia con cola. Al mirar sus brazos rotos, la expresión del primer Raikage era a la vez asombrada y extremadamente solemne. Se dio cuenta de que había cometido una tontería. El Jinchuriki de 9 colas de este país de vórtices no es una persona común. Pero, ¿y qué? Un destello de emoción brilló en sus ojos, y un rayo azul blanquecino emergió de su cuerpo. Desafiar a los fuertes es el eterno deseo de mi clan YE. Gracias a esto, mi clan YE puede seguir haciéndose más fuerte y superarlo todo. Rugido. Un violento rayo recorrió todo su cuerpo, y el primer Raikage dio un pisotón. ¡Bum! La tierra se derrumbó de repente, dejando al descubierto una pequeña colina de más de 10 metros de altura, que cayó hacia atrás. El propio primer Raikage pareció transformarse en un rayo y salió disparado hacia Uzumaki Mito a una velocidad increíble. Poder del pilar humano de 9 colas, Zhao Deao, rugió el primer Raikage a Uzumaki Mito. ¿Oye? Las comisuras de sus labios formaron un arco, y Uzumaki Mito miró al primer Raikage juguetonamente. ¿Acaso esa palma no te hizo darte cuenta de la enorme diferencia que hay entre tú y yo, Xin? El primer Raikage no habló. La respuesta para Uzumaki Mito fue más velocidad.
con una patada voladora que envolvió a Trueno furioso. Vórtice Mito negó con la cabeza, impotente, y le dio una bofetada. Punto. Se quebró. Como una mosca, el primer Raikage fue abofeteado de nuevo por Uzumaki Mito y voló a cientos de metros de distancia. Señor Raikage. Muchos ninjas shinobi de la nube no soportan verlos a todos. Es una tragedia. Rugido. Con otro rugido, el primer Raikage emergió de entre los escombros. A montones. Una corriente eléctrica azul emergió de su cuerpo, mucho más violenta que antes. En el libro original del Hokage, incluso Mip, con ese nivel de poder, puede aprender la poderosa formación Dungia de la Puerta Norte. ¿Cómo podría el clan Raikage YE, experto en ninjutsu, no tener sus propios métodos explosivos? Estilo relámpago armadura modo Thor. Estimula los meridianos y órganos internos de su cuerpo mediante truenos y relámpagos extremadamente violentos, exprime su potencial al límite de 713 y estalla con una fuerza y velocidad inigualables. Al igual que la formación de las 8 puertas internas, es una jugada desesperada de daño por daño. Pero al primer Raikage no le importa. Desde el día en que se convirtió en ninja a los 5 años, ya lo tenía decidido. ¿Acaso no es la muerte? Su padre, madre, hermano mayor e incluso hermano menor murieron hace mucho tiempo en la guerra de la era Sengoku del mundo ninja. Uno más no es demasiado. ¡Bum! El primer Raikage pisó el suelo con el pie derecho, y el terreno circundante de 100 metros se derrumbó. El mismo estalló con una velocidad que superó con creces el shock anterior, CBDD, y se precipitó hacia Uzumaki Mito, colocándose frente a ella en un instante. Infierno. Asalto Benduan Shou. Era el movimiento que Uzumaki Mito había descifrado con facilidad, su ninjutsu más potente. Pero el poder de ambos tiempos no es el mismo. La potencia de su golpe es muy superior a la del ninjutsu, e incluso se acerca a la categoría de un jutsu de hadas. Esta cualidad es simplemente asombrosa. Una exclamación brilló en los ojos de Xiaoyan, quien observaba la escena en secreto. Aunque el primer Raikage es una explosión débil a sus ojos, esta cualidad es realmente excelente. Debes saber que no es la reencarnación de un gran jefe, ni el linaje innato heredado de sus ancestros, ni es valorado por la Tierra Santa de la invocación para enseñar artes inmortales. Aún así, aún domina vagamente un poco del poder que pertenecía a la inmortalidad. No es exagerado decir que si le dieran unas décadas más, quizás el primer Raikage realmente podría desarrollar un poder no inferior al Mangekyou Sharingan eterno. Debes saber que él es solo una persona común y corriente con un buen talento. En la cancha, Uzumaki Mito también se sorprendió. Entonces, ella, que originalmente planeó matar al primer Raikage de un solo golpe, decidió mostrar piedad. Sería demasiado desperdicio matar a una persona tan destacada así como así. Dos enormes brazos de chakra de la bestia con cola emergieron repentinamente del cuerpo de Uzumaki Mito, como las palmas de un gigante, y abofetearon al primer Raikage que corría hacia él. ¡Bum! Hubo un fuerte ruido y el suelo tembló. Como si aplastara una mosca, el primer Raikage fue golpeado directamente contra el suelo por el brazo de chakra de la bestia con cola de Uzumaki Mito, para un triple. Los espectadores. Los ninjas shinobi de la nube tragaron saliva, con los ojos llenos de una increíble sorpresa. Especialmente cuando Uzumaki Mito los miró de reojo, sus rostros incluso reflejaron pánico, y inconscientemente retrocedieron 2 pasos. ¿Qué? Con un bufido burlón. Uzumaki Mito miró al grupo de ninjas shinobi de la nube como pájaros asustados con una mirada juguetona. ¿Son tan valientes? No pretendían atrapar al Jinchuriki de 9 colas. No, no. No más arrestos. Ante la burla de Uzumaki Mito, el primer Raikage, fotografiado en el suelo cubierto de sangre, negó rápidamente con la cabeza, con los ojos llenos de miedo. La muerte no importa, el destino del ninja es morir en el campo de batalla. Pero si muriera inexplicablemente, sería repugnante. Es la sombra elegida por la aldea. Tiene la gloriosa misión de impulsar la aldea shinobi de la nube. ¿Cómo pudo morir en un lugar así, señor Raikage? Los ninjas de la aldea shinobi de la nube que estaban a su lado quedaron atónitos. ¿Es esto una rendición? ¿No aguantarán un poco más? Solo tardó menos de 1 minuto. Los ninjas del país del vórtice finalmente reaccionaron, con expresiones de éxtasis en sus rostros. ¡Larga vida! ¡Viva la princesa! Vencer al primer Raikage no es un poder aterrador. Si no recuerdo mal, la princesa solo tiene 20 años. Hola. Esta aptitud es aterradora. Incluso comparada con el legendario dios del mundo ninja, no está nada mal.
Para los ninjas del país del vórtice, el primer Hokage Senju Hashirama, quien casi se convierte en el príncipe político del país del vórtice, es una existencia inimaginablemente poderosa. A sus ojos, Uzumaki Mito no es peor que Senju Hashirama ahora, lo que demuestra lo alto que ha llegado Mito a sus ojos. Por supuesto. Su campo de visión es en realidad muy estrecho. Es solo que tampoco se les puede culpar. Todo el mundo que ve la rana en el pozo es solo la boca del pozo. Esta es la limitación de su propia habilidad. ¿Puedes decir que es su culpa? Claro que no. Por lo tanto, Uzumaki Mito no se indignó ni siquiera al oír a sus subordinados compararlo con Senju Hashirama, quien era completamente inferior a él. Los ninjas de la aldea Shinobi de la nube acudieron al primer Raikage para una simple curación. Estamos en el final de la era Sengoku. Aunque no existe un sistema completo de ninjas médicos en el mundo ninja, existen muchos ninjutsu curativos similares, y sus efectos son bastante buenos. Pronto, el primer Raikage se recuperó de la herida que le propinó Uzumaki Mito. Eres bueno. Dejando a un lado a la ninja que quería ayudarlo, el primer Raikage se acercó a Uzumaki Mito y la miró con expresión complicada, por flores. Honestamente, algunas cosas le habían resultado inaceptables hasta ahora. ¿Cómo pudo un tipo duro como yo ser derrotado por una delicada mujer de veintitantos? Esto es una tontería. ¿Cómo puedes ser tan fuerte? El primer Raikage no pudo evitar preguntar, ¿es por el 9 colas que llevas dentro? ¿De verdad es tan aterrador el poder de la bestia de la cola? 7. Uzumaki Mito negó con la cabeza y dijo, de hecho, tengo un buen maestro. Maestro. El primer Raikage se sobresaltó. Sí, mi maestro, Xiayan. El ser más fuerte del mundo ninja. Al hablar de Xiayan, los hermosos ojos de Uzumaki Mito brillan, llenos de admiración y anhelo. Esa expresión incluso provocó en el primer Raikage una envidia incontrolable. Sí, envidia. Aunque no le gustaba Uzumaki Mito, el primer Raikage inevitablemente sintió cierta incomodidad física al ver a una diosa tan hermosa y poderosa llena de hombres. Maldita sea. Aunque qué clase de maestro, este tipo llamado Xiayan puede caerle bien a un Jinchuriki de 9 colas tan poderoso, es genial. Punto. País del vórtice Casa Domingo. El primer Raikage se sentó erguido abajo, mirando a las dos personas frente a él con seriedad. Una joven de rostro hermoso y feminidad era Uzumaki Mito, quien acababa de derrotarlo. El apuesto joven, que no parecía un mortal y se autodestruía por completo, era Xiayan. Es decir, el maestro en la boca de Uzumaki Mito. En serio. Al ver el rostro juvenil de Xiayan, que no era el de 13 de julio, el rostro del primer Raikage se confundió. Por un lado, sentía que Uzumaki Mito no necesitaba engañarse en absoluto. Por otro lado, sentía que Xiayan no podía ser más fuerte que Uzumaki Mito. Obviamente, este es un joven de 20 años como máximo. A esta edad, incluso si comienzas a practicar chakra desde el vientre materno, no puede ser tan fuerte, ¿verdad? Sin mencionar. Desde el punto de vista del primer Raikage, la fuerza de Uzumaki Mito proviene del 9 colas, que es completamente diferente a la de ninjas comunes. En otras palabras, incluso si Xiayan fuera su maestra, es muy probable que solo le esté enseñando a controlar el poder del 9 colas. Esto significa que Xiayan tiene algo especial, pero es muy probable que no sea una persona fuerte. En ese momento, Xiayan miró de repente al primer Raikage y dijo con indiferencia, el Raikage está bastante interesado. La aldea Shinobi de la nube debería haberse establecido hace menos de un mes, planea expandirse. Tos. Accidente, es un accidente. El primer Raikage tosió 2 veces y añadió nervioso, de hecho, varias otras aldeas ninja también están capturando bestias con cola. No es solo mi decisión, todos lo hacen. Todos. En lugar de enojarse, Xiayan rió y dijo, ¿todos van a matar gente juntos? ¿No cuenta como un crimen? El primer Raikage guardó silencio. Xiayan rompió su sofisma en una sola frase y se quedó sin palabras. En ese momento, el gran nombre del país del vórtice habló, es mejor compensar. Domingo, del reino del vórtice, dijo con vacilación, después de todo, todos somos vecinos, siempre que la compensación esté bien. Compensación. Bueno, estoy de acuerdo. Raikage dudó un momento y luego asintió vigorosamente. Para Shinobu, el fracaso no es gran cosa, y la compensación es normal. Sin mencionar la aldea Shinobi de la nube, recién fundada y aún un poco caótica, incluso el poderoso clan Uchiha, que ha estado luchando por la supremacía con el clan Senju, ha experimentado varias reparaciones después de la guerra. Esto es normal. Pero Xiayan no estuvo de acuerdo. ¿Solo compensación?
Esto es demasiado ligero, ¿verdad? Esto es agresión, intervino Xiayan con expresión de disgusto. El rostro del primer Raikage se ensombreció. ¿Qué agresión? El señor Xiayan se pasó de la raya. ¿No es esto una guerra normal? El mundo ninja lleva décadas haciendo esto. Guerra. Xiayan se burló. Entonces quieres que lleve a alguien a tu aldea Shinobi de la nube para que experimentes lo que es la guerra. El rostro del primer Raikage se ensombreció. Provocado repetidamente por Xiayan, ni siquiera podía pensar si Xiayan era realmente fuerte o 3.3 era un falso fuerte. Se levantó y gritó con fuerza, ¿he oído que el señor Xiayan es el maestro de la princesa Uzumaki Mito? No sé tú. ¿Puedes iluminarme, Raikage, para abrirme los ojos? ¿Quieres pelear? Xiayan miró al primer Raikage juguetonamente, con los ojos llenos de burla. El rostro del primer Raikage se ensombreció, sus hombros temblaron ligeramente. Pero aún así asintió vigorosamente y dijo, sí, espero pelear contigo. Los estás escuchando desde Webnovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Rey de la primera generación no es tonto. Parece que Xiayan lo provocó, pero en realidad estaba usando el tema deliberadamente para jugar. Tiene dos propósitos. 1. Comprobar la fuerza de Xiayan. 2. Obtener más beneficios para la aldea Shinobi de la nube. Así que necesita luchar contra Xiayan, el maestro titular de Uzumaki Mito. Ganar es lo mejor. De esta manera, incluso si él, el primer Raikage, fuera derrotado por Uzumaki Mito, tendría una razón para ganar más prestigio y beneficios para la aldea Shinobi de la nube, y menos compensación. Si pierdes, nada. Apostando, ¿quién puede garantizar que ganarán? Además, originalmente estaba destinado a ser compensado, y si pierdes, como mucho recibirás una mayor compensación. No importa lo que sea, está bien. Entonces, el primer Raikage se puso de pie con decisión y le pidió a Xiayan que luchara. ¿Luchas conmigo? La expresión en el rostro de Xiayan era un poco extraña. Ley de la primera generación asintió y provocó deliberadamente, ¿no deberías atreverte? Presuntuoso. Xiayan no dijo nada todavía, pero Uzumaki Mito estaba directamente molesto. La bonita chica de unos 20 años se enderezó, miró fijamente al primer Raikage y gruñó, el señor Xiayan es mucho más fuerte que yo, ni siquiera puedes vencerme, ¿qué calificaciones tienes para desafiar al maestro? Español. El primer Raikage no se conmovió, pero dijo con indiferencia, este es solo mi desafío personal, incluso si me niego, no es nada, nosotros, los tipos duros de la aldea Shinobi de la nube, somos de buen carácter, espero que no nos culpes Fr. Vórtice. Una sombra apareció en el rostro de Mito, inconscientemente apretó los puños y una aura aterradora surgió de ella. ¿En serio? Al notar los pequeños movimientos de Uzumaki Mito, el corazón del primer Raikage se llenó de alegría. La actitud emocionada de la mujer le hizo darse cuenta de que Xiayan probablemente no era realmente fuerte. De lo contrario, porque está enojada. Entonces, ignorando el aura aterradora de Uzumaki Mito, el primer Raikage miró a Xiayan de nuevo y dijo solemnemente, ¿qué te parece? ¿Quieres intentarlo? De acuerdo. Deteniendo a Uzumaki Mito que quería detenerlo, Xiayan se rió entre dientes, tuve primero. Bien. Feliz. Un destello de lucha brilló en sus ojos, y un violento chakra relámpago surgió repentinamente del cuerpo del primer Raikage, formando rápidamente una capa de armadura visible a simple vista. Modo chakra estilo relámpago. Al mismo tiempo, posee la defensa, velocidad y fuerza de un definitivo, y se puede decir que este es el mejor movimiento del primer Raikage. Incluso si Uzumaki Mito lo venció sin éxito, sigue creyendo que es su mejor movimiento. Sin embargo, al segundo siguiente, la mutación ocurrió repentinamente. La figura de Xiayan desapareció repentinamente frente al primer Raikage. ¿De acuerdo? El primer Raikage quedó aturdido por medio segundo, luego miró rápidamente a su alrededor con atención. Pero en ese mismo instante, una mano le agarró la nuca por detrás. ¡Bum! El primer Raikage recibió un fuerte golpe de Xiayan en la nuca, y su rostro quedó en contacto directo con el suelo. ¿Qué? El primer Raikage dejó escapar un grito de dolor. Pero en el modo chakra estilo relámpago 713, este golpe solo le causó dolor, ni siquiera una lesión leve, así que inmediatamente planeó atacar y contraatacar. Pero la palma de Xiayan, agarrándole la nuca, ejerció repentinamente fuerza. Crack. Se escuchó un crujido óseo. Espera.
Con un destello de pánico en sus ojos, el primer Raikage gritó, me rindo. Me rindo. ¿Está reconocer la derrota? Xiayan lo miró juguetonamente. Sí, lo es. Sintiendo el mareo y el dolor en la cabeza, el primer Raikage asintió rápidamente, con los ojos llenos de asombro y asombro. Este es el modo chakra estilo relámpago. ¿Su defensa estaba rota? Punto. Al ver el joven y apuesto rostro de Xiayan, los ojos del primer Raikage brillaron con intenso miedo y asombro. Demasiado fuerte. Al enfrentarse a Uzumaki Mito, el primer Raikage apenas podía percibir cuánto más fuerte era su oponente. Pero al enfrentarse a Xiayan, ni siquiera tenía la fuerza para contraatacar. Podría describirse como un verdadero ataque. ¿Qué? Regresó a su asiento, Xiayan tomó un sorbo de la bebida que le sirvió la criada y dijo con tono inexpresivo, ¿qué tal la película? ¿Ya la has pensado? Piénsalo, piénsalo. El primer Raikage asintió apresuradamente, con aspecto aterrorizado, perdiendo por completo su anterior entusiasmo. Como dice el dicho, quien sabe de la actualidad es Junjie. Si el primer Raikage hubiera sido un idiota sin pensarlo dos veces, no habría sido elegido como el primer Raikage de la aldea Shinobi de la nube. ¿No es una debilidad? Cuando el clan Senju y el clan Uchiha se cruzaron en el mundo ninja, no fue como si nunca se hubieran rendido. Adentro. Tos, tos. Esa, influencia eléctrica. El famoso nombre del país del vórtice tosió dos veces e intervino, ya que lo has considerado, entonces te toca a ti establecer las condiciones. ¿Qué? El primer Raikage parecía desconcertado. Creo que es una buena idea. Uzumaki Mito sonrió con suficiencia y preparó el cuchillo. Xiayan también asintió y sonrió de acuerdo, en efecto. Están estos tipos jugando con él. ¿Acaso la parte derrotada toma la iniciativa de dar su propio estándar de compensación? ¿Sabes? Esto definitivamente no es fácil. Si das menos, la otra parte no solo no estará de acuerdo, sino que también pensará que no tienes suficiente sinceridad. Si das demasiado, la otra parte estará de acuerdo directamente, lo que te hace perder el derecho a negociar. Problema, qué banda de astutos. Un rastro de tristeza brilló en sus ojos, pero el primer Raikage pensó de inmediato. La guerra en el mundo ninja lleva muchos años en curso, y se puede decir que existe un sistema general de compensación. En general, nada más que los antiguos. Dinero. Grano. Equipo. Pergamino de ninjutsu. Tierra. Sin duda, la aldea Shinobi de la nube sangrará mucho esta vez, y los 5 serán compensados. Pero cuánto perder es una cuestión muy seria. Mucho tiempo. El primer Raikage habló lentamente y dijo, lo estoy pensando. Ah. Xiayan arqueó las cejas, me gustaría saber los detalles. Antes que nada, en términos económicos, compensaremos 10.000 millones de taels. ¿Qué opinan? El primer Raikage indicó la cantidad de la compensación en términos monetarios. ¿10.000 millones? De acuerdo. Xiayan asintió levemente. Según su conocimiento del mundo ninja, 10.000 millones de taels equivalían aproximadamente a 5.000 millones de yuanes en su vida anterior, China. Para una guerra, la cantidad no parecía ser mucho. Sin embargo, si se piensa en la población pobre del mundo ninja, se puede comprender que la compensación de 10.000 millones de taels ya es una suma astronómica. Esto también demuestra que el primer Raikage está pagando la compensación con seriedad, en lugar de ser astuto y actuar contra el Yin. Uzumaki Mito, también satisfecho con la cantidad, asintió y dijo, continuemos. Cubran el terreno, estamos dispuestos a compensar a Nocting Town, fuera de la aldea Shinobi Nube, al país del vórtice. Cuando el primer Raikage anunció su segunda compensación, Zhao Deao mostró un leve orgullo en sus ojos. Esta vez, Uzumaki Mito no pudo evitar fruncir el ceño. La compensación por ceder tierras es común en el mundo ninja, y es normal que los perdedores cedan tierras. Pero, algo anda mal en este lugar, dijo el primer Raikage. Afueras de la aldea Shinobi Nube. Menudo chiste. La periferia de la aldea Shinobi Nube es como el interior del país del trueno. Si se convirtiera en territorio del país del vórtice, ¿no habría enemigos por todas partes, adentrándose en la guarida del tigre? Punto. La tierra se cede como indemnización, pero es su territorio. Parece algo bueno, pero en realidad es un mal oculto. No, es demasiado decir. Debería simplemente querer disgustar al país del vórtice. No vas a talar la tierra. Entonces envías a los guardias. Pero el país del vórtice es pequeño, ¿cuántas tropas se pueden enviar? En ese momento, la seguridad pública y la gestión política seguirán dependiendo de la ayuda de la aldea Shinobi Nube. Entonces,
¿Cuál es la diferencia entre ceder tierras y no desmantelar? Se podría decir que esto es una conspiración del primer Raikage. Acéptalo con calma, es equivalente a ser calculador. Si no lo aceptas, todos cederán las tierras. Si no lo aceptas, es una falta de respeto. Maestro Mito Vórtice miró a Xia 713 en busca de ayuda. Xia Yan asintió y dijo, las condiciones para ceder las tierras también son aceptables. Estoy de acuerdo con el reino del vórtice este. El primer Raikage quedó desconcertado. Uzumaki Mito y el daimyo del país Uzumaki también estaban atónitos. Ninguno de los dos entendía por qué Xia Yan aceptaba tales condiciones, que claramente eran propias del país del vórtice del aborrecimiento. Pero ninguno objetó. El gran nombre del país del vórtice no se atrevía. Tras ver la fuerza aterradora de Xia Yan, lo comprendió. Xia Yan es sin duda el muslo dorado que él y el reino del vórtice deben abrazar con desesperación. El mejor abrazo de toda la vida. Xia Yan ya no podía aceptar lo que decía, así que ¿cómo podía objetar? Y Uzumaki Mito es puro respeto, admiración y adoración por Xia Yan. Así que, a lo que Xia Yan dijo, ni siquiera necesitó pensar en lo correcto o incorrecto, y aceptó sin dudarlo. Probablemente esto también se deba al encanto personal de Xia Yan. Después de todo, es una potencia que trasciende los límites del mundo de los Hokage. Uzumaki Mito lo sabía, y naturalmente sabía que Xia Yan jamás aceptaría las artimañas del primer Raikage. ¿Un país asqueroso? ¿A ver quién odia a quién? Con una risita desdeñosa, Xia Yan volvió a mirar al primer Raikage y dijo con indiferencia, vamos, primer Raikage. Ah. Bien. El primer Raikage estaba desconcertado, sintiendo que algo se le escapaba. Pero tras pensarlo, no encontró nada malo, CBDD, así que solo pudo seguir con honestidad su plan original, reparaciones de guerra. Compensación por la cesión de tierras. Después de estas dos, comida, ninjutsu y equipo. Habiendo engañado ya al reino de Vortex con la compensación por la cesión de tierras, el primer Raikage, naturalmente, no se atrevió a pedir más artimañas e inmediatamente expuso todas las condiciones de su compensación, excepto los 10.000 millones de reparaciones de guerra y la cesión de Nocting Town. La aldea Shinobi Nube también proporcionará suficiente comida para 5.000 personas durante un año, equipo ninja para 1.000 ninjas durante un año y más de 100 ninjutsu de nivel A, B y C que el país del vórtice no tiene. Se puede decir que la aldea Shinobi Nube está perdiendo mucho esta vez. Incluso para el patrocinador de la aldea Shinobi Nube, la Tierra del Trueno, este es un recurso muy doloroso. Después de pagar estas indemnizaciones, la aldea Shinobi Nube estima que será imposible recuperarse por completo en un plazo de 3 a 5 años. Pero Uzumaki Mito no se contuvo. Esto es una guerra. ¿Imagina qué les sucedería si el país del vórtice fuera derrotado por la aldea Shinobi Nube? Los comentarios se convierten en esclavos. Las mujeres se convierten en herramientas reproductivas. A los niños se les lava el cerebro y luego se les entrena para ser soldados muertos y se les envía al campo de batalla como carne de cañón. Tal es el trágico destino del perdedor. El mundo ninja ha estado luchando durante muchos años, y hay muchas familias y fuerzas con tal destino. Por el contrario, el país del vórtice solo le pidió a Cloud Shinobi Billy las reparaciones de guerra más básicas, lo cual ya es bastante benévolo. Punto. Al principio, Raikage pensó que Xia Yan era repugnante. No sabía que Moyan quería crear un hombre fuerte capaz de atravesar el mundo ninja, pero en realidad era un asunto muy simple. ¿Hay pocos genios en el mundo ninja? Por supuesto que muchos. Los ninjas que pueden convertirse en Jin de élite a la edad de 2 o 30 años son básicamente talentosos. Y hay muchas razones por las que no lograron obtener más oportunidades. Por ejemplo, si no trabajas lo suficiente, simplemente sobrevives. Por ejemplo, no hay suficientes maestros excelentes para enseñar, toma el camino equivocado y la visión es demasiado estrecha. Por ejemplo, si no puedes aprender ninjutsu más avanzado, la razón es la misma que la anterior. En resumen, sin duda hay muchos genios en el mundo ninja. Pero mueren jóvenes o no hacen nada. Si se trata de otras personas, me temo que es difícil seleccionar estos talentos excepcionales entre miles de personas. En la obra original, incluso las sombras de cada aldea pueden hacerlo todo. Pero para Xia Yan, quien obtuvo el sistema de maestros de nivel Dios, esto es simple. El escaneo está hecho. Pronto. El día que el primer Raikage fue encarcelado temporalmente en el reino de Vortex, Xia Yan eligió un talento bastante excepcional, el guardián de Vortex. Un Chunin de élite de 33 años, mucho menos cualificado que Uzumaki Mito, pero el objetivo más adecuado,
Posee un talento general en ninjutsu y se especializa en la carne, similar a Mick Woo y Mick Dai. Xiayan no le enseñó mucho, solo una cosa. Formación de las 8 puertas internas. En este libro original, el Genin de Elite Wui es un poderoso arte secreto que puede enfrentarse a Madara de los 6 caminos en poco tiempo tras su lanzamiento completo. Creo que, tras usar la defensa de Uzumaki, aunque no se pueda comparar con la de Mick Woo, quien ha estudiado durante años, es más que suficiente para enfrentar a 2 o 3 potencias de nivel Kage. Al principio, Raikage creyó haber logrado asquear al país del vórtice. Xiayan solo quería decir, ¿nadie está asignado? ¿El país del vórtice debe depender del poder militar de la aldea Shinobi Nube? No bromes. Hoy te mostraré lo que significa defender una ciudad con el poder de una sola persona. En un abrir y cerrar de ojos, medio mes después. Justo cuando el primer Raikage estaba a punto de enmohecerse en la prisión del país del vórtice, finalmente llegó el mensajero de la aldea Shinobi Nube y el país del trueno. No solo trajeron el acuerdo de cesión de Northing Town, sino que también prepararon todos los demás materiales prometidos por el primer Raikage, que estaban sellados en el pergamino de ninjutsu. Obviamente, ni la aldea Shinobi Nube ni el país del trueno quieren renunciar al primer Raikage. Después de todo, el primer Raikage es el más fuerte de sus fuerzas y el jefe del clan Luna Nocturna, por flores. Si renuncian al primer Raikage, no solo perderán un poder de combate superior, sino que incluso podrían causar insatisfacción y rebelión en el clan Luna Nocturna. De esta manera, el primer Raikage Nube. La aldea sufrirá inevitablemente grandes pérdidas, e incluso podría ser expulsada directamente de las principales fuerzas del mundo ninja. Esto es algo que ni el país del trueno ni la aldea Shinobi Nube pueden aceptar. Así que, cueste lo que cueste, deben salvar al primer Raikage. Sin embargo, Xiayan y el reino del vórtice no siguieron avergonzándolos. Tras confirmar que los materiales entregados no representaban ningún problema, devolvieron al primer Raikage. Gracias al gran nombre del país del vórtice y gracias al señor Xiayan. Aunque estaba muy disgustado, el enviado del reino del trueno esbozó una sonrisa forzada y miró a Xiayan y a los demás con respeto. La forma es más fuerte que el hombre. Tras décadas de guerra en el mundo ninja, la gente se ha acostumbrado a los fuertes y dominantes, y a los perdedores a la servidumbre. Esta es la verdad. Antes de partir con el primer Raikage, el mensajero de la aldea Shinobi Nube le dijo algunas cosas a Xiayan. El primero Kage Senju Hashirama envió una invitación a la aldea Cloud Shinobi para abrir las primeras charlas de las 5 sombras. Y las llamadas 5 sombras no incluyen el país del vórtice. 5 charlas de sombras. Uzumaki Mito es un poco diferente. Xiayan tampoco esperaba que, incluso etiquetando a Senju Hashirama y Uchiha Madara así, las 5 charlas de sombras del libro original comenzaran con normalidad. Sin embargo, el ninja shinobi de la nube reiteró, las llamadas 5 sombras son niebla, madera, nube, arena y roca, y el país del vórtice no está incluido. ¿Sin nosotros? Uzumaki Mito no pudo evitar una mueca de desprecio. ¿Vas o no? Es cuestión del 13 de julio, y si te invitan o no, es otra historia. Sabiendo que ella y su maestro están en el país del vórtice, con una fuerza tan poderosa en el mundo ninja, ¿por qué no los invitaron? Xiayan también estaba un poco sorprendido. Ni siquiera él podía entender qué estaba pensando Senju Hashirama. Sabiendo de su existencia y de la de Uzumaki Mito, pero aún así iniciando las conversaciones de las 5 sombras como en el libro original, ¿no es esto una crítica directa? ¿Es Senju Hashirama estúpido? Resulta que Senju Hashirama no es estúpido. O incluso si este primer Hokage es realmente estúpido, su querido hermano Senju Tobirama lo encaminará de nuevo. Tras la derrota de Senju y Uchiha a manos de Xiayan y Uzumaki Mito, Senju Tobirama quería a Xiayan como suya. ¿Cómo pudo olvidarse de invitar a Xiayan y Uzumaki Mito? La tarde del día en que los enviados del Reino del Trueno se llevaron al primer Raikage, Xiayan recibió una invitación del clan Senju. La invitación era muy sencilla, y estaba especialmente diseñada para invitar a Xiayan y Uzumaki Mito simultáneamente. En cuanto a la identidad, no se trata de las 5 sombras en la charla de las 5 sombras, sino del cargo más importante, notario público. Los notarios, también conocidos como testigos, suelen ser necesarios para eventos importantes que requieren ser presenciados. En general, los notarios deben tener un estatus social muy alto y ser reconocidos por todas las fuerzas desde su corazón. En el mundo ninja, décadas después, en el libro original, el papel lo desempeña el almirante Mifune del País del Hierro. Esto no se debe a que el País del Hierro sea lo suficientemente fuerte,
sino a que su fuerza es mucho menor. De las 5 grandes aldeas ninja. Sin embargo, la fuerza del país del hierro supera con creces a la de las demás pequeñas aldeas ninja, y al no haber ninjas, es completamente neutral. Por ello, el reino del hierro, que no es una fuerza de alto nivel, se desenvuelve con bastante éxito en el mundo ninja. Incluso las diversas guerras ninja a gran escala del libro original no involucraron al reino del hierro. Después de todo, en la guerra ninja, el país del hierro ni siquiera tiene ninjas, y es normal no participar en ella. Precisamente por eso pueden ser reconocidos por las 5 grandes aldeas ninja y convertirse en testigos. Claro que ahora no tienen esa oportunidad. Con la presencia de Xiayan y Uzumaki Mito, el país del vórtice ha pasado de ser un pequeño y remoto país a ser el más poderoso del mundo ninja. Un país tan poderoso como el del vórtice está calificado para servir de notario en las charlas de las 5 sombras. ¿Vamos? Maestro. Vortex Mito miró a Xiayan con curiosidad, ansioso por intentarlo. Vamos. Xiayan asintió y dijo con una risita, ¿cómo puedo perderme un evento tan interesante de la conferencia de las 5 sombras? ¿Interesante? Uzumaki Mito se quedó atónito por un momento, luego una sonrisa juguetona apareció en la linda carita de 3.3. De hecho, interesante. Al ver que el país del vórtice se convierte en un notario, esas aldeas shinobi que no saben la verdad deberían estar muy insatisfechas e incluso entrar en conflicto con nosotros. ¿Pilar Senju? No tiene el cerebro. Senju Tobirama debería estar deseando ver una escena así. Al juzgar que esta debería ser la decisión de Senju Tobirama, Uzumaki Mito y Xiayan pueden ver sus pensamientos. No sé quién difundió la noticia de las charlas de las 5 sombras, que causó un gran revuelo en todo el mundo ninja. La mayoría de las pequeñas aldeas ninja sienten envidia y celos, porque ni siquiera están cualificadas para asistir a la reunión, y mucho menos para compartir los beneficios. A unas pocas grandes aldeas ninja les dio igual. La charla de las 5 sombras en sí misma tenía como objetivo distribuir beneficios, y sería bueno que más gente la supiera. Al fin y al cabo, la riqueza y el honor no vuelven a casa, como andar con ropa de brocado por la noche. Si no dejas que los demás sepan lo fuerte que eres, ¿cómo puedes tener suficiente prestigio y comisiones? ¿De dónde sacas dinero sin comisiones? Así que, 21, a estas aldeas Danin no solo les da igual, sino que quieren echar más leña al fuego y agravar aún más el asunto. Un parpadeo, días después. En todo el mundo ninja, incluso los viejos granjeros analfabetos de las aldeas de montaña sabían que eran las 5 sombras, en las 5 conversaciones de las sombras. También se sabía que el notario de la charla de las 5 sombras era la aldea ninja Uzumoshi en la tierra del vórtice. ¿Cómo puede ser esto? Cuando escucharon la noticia, la mayoría de los altos funcionarios de la aldea shinobi se quedaron estupefactos. En una reunión tan importante, ¿porque el pequeño y poco conocido país del vórtice sería el notario? ¿No debería ser una fuerza poderosa cuya fuerza nacional es superada solo por los 5 países principales? Por este punto, la reacción de los grandes países y las grandes aldeas ninja es aún más fuerte. Tierra de la Tierra, Iwagakure. ¿El país del vórtice? El primer Tsuchikage miró la información del documento en su mano con desdén en su rostro. A un lado, el futuro segundo Tsuchikage se inclinó y preguntó respetuosamente, ¿debería detenerlos? Dejar que una aldea tan pequeña sirva como notario de las charlas de las 5 sombras arruinará el estilo de todos los participantes. Innecesario. Después de dudar por un momento, el primer Tsuchikage finalmente rechazó la idea de Wu. Ignorando el cielo fuera de la ventana, el primer Tsuchikage dijo con indiferencia, se estima que es para la técnica de sellado del país del vórtice, por lo que parece que de hecho están calificados para participar, pero definitivamente habrá conflictos en ese momento. ¿Conflicto? Wu Yi se quedó desconcertado, un poco confundido. Aún eres demasiado joven. Levantando la mano y palmeando el hombro de Wu, el primer Tsuchikage recordó con una risita, bestia de cola. ¡Bum! La cabeza de Wu zumbaba, y no pudo evitar regañarse a sí mismo por su negligencia. De hecho, se olvidó de algo tan importante como la bestia de cola. Para el mundo ninja, las bestias de cola son bombas nucleares. Tan fuertes como la aldea Shinobi Nube, no pueden controlar a la perfección a una bestia de cola. En el mundo ninja, no es fuerte, e incluso el país del vórtice es débil, pero posee una poderosa técnica de sellado suficiente para suprimir a la bestia de cola. El reino del vórtice es simplemente un gran tesoro esperando a que lo saquen.
No es de extrañar que Konoha invitara al país del vórtice a ser notario. Los hermanos del clan Senju realmente tenían un buen plan. Aunque sabía que él y los demás definitivamente atacarían el país del vórtice, esto no le impidió ignorando a Senju Tobirama y a los demás. Saber calcular a la gente todo el día es realmente insidioso y astuto. El primer Mizukage de Kirigakure y el primer Kazekage de Tsunagakure también discuten este tema con sus subordinados más cercanos. No hay idiotas que puedan convertirse en la primera generación, y naturalmente han analizado la conexión entre la técnica del sello 713 del país del vórtice y la bestia de la cola. El primer Kazekage de Tsunagakure está muy satisfecho. Actualmente están trabajando en la idea de la bestia de una cola, y necesitan la técnica de sellado del país del vórtice, que simplemente se entrega a domicilio. Primero, Mizukage tiene un buen carácter y desdeña mucho este tipo de robo. Pero por el bien de la aldea, finalmente no expresó ninguna objeción. De todos modos, era la invitación de Konoha, así que simplemente siguió la corriente. No esperaban que Konoha no quisiera robar el país del vórtice en absoluto, sino abrazar el muslo del país del vórtice. Me pregunto si este señor Xiaoyan puede aceptarme como discípulo. Dentro del campo de entrenamiento de Konoha, un sudoroso Senju Tobirama yacía en el suelo, con los ojos llenos de anticipación. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron varios días. El entusiasmo por las conversaciones de las 5 sombras no solo no se disipó, sino que se intensificó. Incluso la gente común, poco conocedora de ninjas, ansiaba saber cuál sería el resultado. Al fin y al cabo, la bestia de cola es comparable a un desastre natural, una trituradora de carne en tiempos de guerra. Esto es algo que todos saben. Antes del establecimiento de las principales fuerzas en el mundo ninja, este siempre ha estado en constante guerra, y las fuerzas de todos los bandos no tienen tiempo para atrapar a la bestia de cola. Ahora que la paz ha comenzado a llegar, cualquiera con un poco de conocimiento de guerra comprende que la cantidad y la fuerza de las bestias de cola determinarán el estatus entre las aldeas Dainin. La aldea que controle muchas bestias de cola debe ser la más fuerte. De lo contrario, la aldea debe tener la fuerza suficiente, de lo contrario, no perderá ante otras aldeas en la competencia por las bestias de cola. Pero no subestimes esta posición. Además de la guerra, los recursos de los ninjas dependen básicamente de la tarea. Cuando tu estatus es alto, otros tienen tareas para ti. Si tu estatus no es lo suficientemente alto, ¿por qué la gente debería buscarte? Si eres pobre, ve a mendigar comida. Así que Kirigakure, Tsunagakure e Imagakure están ansiosos por competir. Al menos consigue 2 bestias con cola. En cambio, fue la aldea Shinobi Nube, el personaje más violento, quien no respondió. Bestia con cola. El primer Raikage dijo, tírate un pedo. Es imposible que una bestia con cola los robe. Mientras puedan obtener un pequeño beneficio, sería genial si pudieran abrazar los muslos de Moyan y el reino del vórtice. Fue derrotado por Xiaoyan y Uzumaki Mito, y pagó mucho dinero y recursos de guerra. El primer Raikage no solo no le tenía el más mínimo resentimiento a Xiaoyan, sino que la admiraba aún más. Eso es un dios. Xiaoyan es la esperanza para el surgimiento de la aldea Cloud Shinobi. Unos días después, la Tierra del Fuego, la aldea de Konoha, sala de reuniones. Xiaoyan estaba sentado en el medio, con el elegante Uzumaki Mito de pie detrás de él. A la izquierda están el primer Mizukage y el primer Raikage, detrás de ellos están los guardias de las sombras actuales, la futura sombra de la segunda generación. A la derecha están el primer Tsuchikage, el Hokage y Kaze, y detrás de ellos están los futuros actores de la segunda generación. A excepción de Moyan y Uzumaki Mito, todos tenían expresiones solemnes. Incluso Senju Hashirama, un tipo con un problema en la cabeza, no estaba sonriendo en este momento. Es lógico que las 5 conversaciones de las sombras sean las 5 aldeas ninja para ir al país de los notarios. Esto no es solo para dar prestigio al país de los notarios, sino también para evitar que las personas que ingresan a la esfera de influencia de otros grandes países sean emboscadas y atacadas. Pero debido a que el país del vórtice es demasiado remoto y demasiado pequeño, al final elegí el país del fuego. También es debido a la buena reputación del primer Hokage Senju Hashirama que todos están dispuestos a confiar en él. Si el primer Hokage no es Senju Hashirama sino Uchiha Madara, me temo que las cosas no serán tan fáciles. Todos en el mundo ninja saben que Uchiha Madara es un loco por la guerra. Afortunadamente, el tipo no vino a participar en las 5 charlas de las sombras. El primer Hokage sigue siendo muy bueno haciendo las cosas. Alardeando de Senju Hashirama sin rastro en su corazón, el primer Kazekage tomó la iniciativa de decir: podemos empezar.
La multitud no respondió, pero miró a Senju Hashirama. Como dios del mundo ninja, incluso si hubo un fiasco en manos de otros antes, la noticia de Zhao Bao, la reputación de Senju Hashirama sigue siendo asombrosamente alta. Senju Hashirama inconscientemente miró a Xiaoyan, la potencia de nivel monstruo que lo había derrotado. Oye. Hokage. El primer Tsuchikage no pudo evitar preguntar, esta vez son las charlas de las 5 sombras, el país del vórtice es solo un notario, ¿qué crees que hacen? Después de terminar de hablar, sin esperar a que Hashirama en respuesta, miró de inmediato a Xiaoyan y dijo con frialdad, tierra del vórtice, has traído la técnica de sellado contra la bestia de cola. El anciano espera tu piedad filial. Los estás escuchando desde Webnovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. Kakuzu, de pie detrás de él, se quedó boquiabierto al oír que el primer Tsuchikage le había hecho un comentario grosero a Moyan. El primer Raikage, a un lado, lo miró con expresión de guerrero. ¿Cómo te atreves a provocar abiertamente a este monstruo? El primer Tsuchikage es un hombre fuerte. El primer Tsuchikage desconocía por completo el secreto. Al notar las miradas extrañas y los pequeños movimientos de varias personas, no pudo evitar mostrar una expresión extraña. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? No es nada, solo pensé en algo feliz. El primer Tsuchikage es un verdadero guerrero y merece mi admiración. Senju Tobirama y el primer Raikage dijeron palabras inexplicables, pero sus movimientos no fueron nada lentos y rápidamente se distanciaron del primer Tsuchikage. Esta vez, cualquiera con un coeficiente intelectual normal notaría que algo andaba mal, y mucho menos este grupo de personas. Pero antes de que pudieran reflexionar sobre lo que estaba sucediendo, Xiaoyan habló. ¿Quieres robar el país del vórtice? Xiaoyan miró directamente al primer Tsuchikage y preguntó en un tono inexpresivo. El primer Tsuchikage se quedó atónito por un momento, asintió inconscientemente, luego inmediatamente negó con la cabeza y rió entre dientes. ¿Cómo puedes decir que el robo es tan grosero? Debemos proporcionar al país del vórtice un estatus y prestigio superiores, para así obtener el reino del vórtice. Sellarlo es una colaboración. Ah, no es solo un robo. ¿El país del vórtice aún necesita que nos ayudes a elevar nuestro perfil? Antes de que Xiaoyan pudiera responder, CBDD, Uzumaki Mito, que estaba de pie detrás de él, resopló fríamente y expresó sus pensamientos de manera despectiva. Tonterías. ¿Qué tontería? Inesperadamente, sería soportado por una joven. Primer Tsuchikage no pudo evitar sonrojarse. Miró a Xiaoyan enojado y gritó en voz baja, ¿no te importan tus subordinados? Al menos hazles saber a los jóvenes que el cielo es alto, ¿verdad? ¿El cielo es alto? La sonrisa en el rostro de Xiaoyan era extraña. Primer Raikage y Senju Tobirama también sonrieron tácitamente. Primer Tsuchikage se sintió inexplicablemente incómodo, pero aún así insistió en preguntar, ¿qué quieres decir? No tiene ningún sentido. Xiaoyan negó con la cabeza suavemente y dijo, solo creo que eres realmente ruidoso y molesto. Presuntuoso. Al escuchar que un tipo como Xiaoyan de un país pequeño se atrevió a hablarse a sí mismo en ese tono, el primer Tsuchikage finalmente estalló. Insoportable, no hay necesidad de soportarlo. Frente a tantas sombras, si es humillado por un tipo de un país pequeño, ¿cómo puede ser un Tsuchikage? ¿Cómo puede establecer la majestuosidad de Iwagakure? Ninguno. El primer Tsuchikage dio una orden. Sí. El futuro segundo Tsuchikage, parado detrás de él, tenía una expresión fría, y una técnica de desplazamiento corporal apareció justo al lado de Xiaoyan. Debo decir que no es de extrañar que este tipo pudiera ser el segundo Tsuchikage en el futuro. Vi que, al mismo tiempo que formaba un sello con una mano, su puño derecho, duro como una roca, ya se había estrellado contra la cabeza de Xiaoyan, creando un efecto asombroso, infinitamente cercano al Muji Ninjutsu. ¡Bum! Se escuchó un fuerte estallido, como si toda la sala de conferencias se sacudiera violentamente. Todos los presentes entrecerraron los ojos. El puño de piedra de Wu flotaba en el aire y fue bloqueado. No fue Xiaoyan quien bloqueó el golpe, sino un enorme brazo de chakra que brillaba con un brillo dorado. Y el dueño de este brazo de chakra. Al mirar a la encantadora y hermosa joven de aura poderosa, la expresión del primer Tsuchikage se volvió un poco digna. ¿Eres el Jinchuriki de 9 colas? ¿Del legendario país del vórtice? Jinchuriki de 9 colas. Es tan joven. Mirando el delicado rostro de Uzumaki Mito como una adolescente, el primer Tsuchikage tuvo que admitir que estaba amargado. No es que las chicas tontas sean bonitas.
Pero la bestia con cola ya es difícil de atrapar, y es aún más difícil dejar que Jinchuriki la controle. Con los años, no es que los Jinchuriki no hayan podido controlar el poder de la bestia con cola en el mundo ninja, algunos se vuelven locos y otros mueren trágicamente. Incluso en la línea de tiempo original de Hokage décadas después, muchas aldeas shinobi no han podido resolver estos problemas y no pueden tener sus propios Jinchuriki. A partir de esto, se puede ver cuán precioso es un Jinchuriki que es obediente y puede controlar el poder de la bestia con cola. Es simplemente una joya de perla. ¿Cómo apareció en el pequeño país del vórtice? ¿Por qué no apareció en su tierra, Iwagakure? Los ojos de Tsuchikage estaban rojos, llenos de envidia y celos por Xiaoyan y el país del vórtice. En ese momento, se escuchó un extraño sonido. Crack. Era como un hueso roto, proveniente del puño que Chakra, la bestia sin cola, atrapó en su brazo. Sin gruñir, palideció. Una mancha de sangre fluyó lentamente por la costura de su puño. No. Las pupilas de Tsuchikage se encogieron. Inmediatamente miró a Xiaoyan y gritó con fuerza, «Deja que esta mujer suelte a Wu». «Ah. ¿Me estás dando órdenes?» Frunciendo el ceño ligeramente, Xiaoyan se sintió un poco incómodo con el tono del primer Tsuchikage. Al primer Tsuchikage no le importan los sentimientos de Xiaoyan. Es una locura. Al ver que Xiaoyan parecía reacio a dejar que Uzumaki Mito soltara a Wu, se molestó de inmediato. Si alguien más hubiera sido atrapado, estaría bien, pero nadie era su próximo Tsuchikage designado, lo cual era muy importante. Además, Xiaoyan no provenía de ninguna gran potencia, solo una potencia en un país tan pequeño como la Tierra del Vórtice. ¿Y si el país del vórtice tuviera una bestia con cola obediente, Jinchuriki? ¿Podría ser que una sola bestia con cola, Jinchuriki, pudiera ser más astuta que decenas de miles de ninjas en Iwagakure? Con la confianza que pertenece a los fuertes, el primer Tsuchikage entra en acción. La técnica de parpadeo corporal. En un instante, el primer Tsuchikage apareció frente a Xiaoyan. Aunque no es ninjutsu espacio-temporal, pero la forma de presentación es casi la misma. Me alegra ver lo asombrosos que son los logros del primer Tsuchikage en ninjutsu, por flores. Es normal. Después de todo, es un hombre fuerte que existe en la misma línea temporal que Senju Hashirama y Uchiha Madara. Si las películas de la primera generación fueran realmente normales, Uchiha Madara las habría destrozado hace mucho tiempo. Pero eso es demasiado confiado, ¿no? Al ver al primer Tsuchikage blandir su puño petrificado hacia él, la expresión de Xiaoyan se volvió un poco extraña. Aunque sea inconveniente usar una amplia gama de ninjutsu poderosos estando en una sala de conferencias, no deberías usar este tipo de truco contra ti mismo, ¿verdad? Es realmente frustrante. En lugar de la sensación de ser un cerdo y comerse un tigre, Xiaoyan se sintió humillado. Querer atacarlo con un movimiento tan bajo es simplemente un insulto a su personalidad. Suspiró. Bajo la mirada de todos. Con la mirada fija, una luz blanca brilló repentinamente frente a Xiaoyan, justo después del cuello del primer Tsuchikage. ¿Qué? Muchos de los hombres fuertes del mundo ninja presentes estaban atónitos, completamente incapaces de ver lo que acababa de suceder. Pero al ver la palma de Xiaoyan en el aire, probablemente puedas adivinar que Xiaoyan realizó el ataque. Grande. Punto. Sin embargo, aunque supusieron que Xiaoyan había atacado, seguían desconcertados. ¿Un golpe con los dedos? ¿De verdad funciona? Ante la mirada suspicaz de todos, el primer Tsuchikage, que estaba lanzando su puño contra Moyan, se detuvo de repente y se quedó rígido en su lugar. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. ¿Qué pasó? El primer Kazekage no pudo soportar el inquietante silencio y no pudo evitar preguntar 730. No lo sé. ¿Pero qué debería hacerle a Tsuchikage? ¿Es una ilusión? El primer Mizukage negó con la cabeza e hizo su conjetura. En ese momento, el cuerpo del primer Tsuchikage se tambaleó repentinamente. Una línea de sangre roja apareció de su cuello. Esto. Todos los presentes quedaron atónitos. Wu Ze, agarrado por el brazo de Chakra de 9 colas, exclamó, «Señor Tsuchikage». Esta exclamación fue como una llamarada, y al caer la exclamación de Wu, la línea de sangre en el cuello del primer Tsuchikage estalló por completo. Ríete. La sangre era como un manantial, derramándose por todas partes, e incluso salpicó a algunas personas excepto a Xiaoyan. No es que no pudieran escapar, de hecho, la velocidad de la salpicadura de sangre ni siquiera puede igualar al ninjutsu de estilo agua de nivel C, pero todos los presentes quedaron completamente atónitos, y nadie esperaba que el primer Tsuchikage, que todavía se mostraba arrogante,
De repente derramara sangre. Y el lugar de este gran chorro de sangre. Ish. ¿No es ese exactamente el lugar donde Xiayan acaba de cortarse el dedo? ¡Bum! Su corazón se detuvo y el inerte primer Tsuchikage cayó pesadamente al suelo, emitiendo un sonido ahogado. Esta vez, por fin despertó a todos los presentes. Aquellos como Senju Hashirama y el primer Raikage, que ya conocían la aterradora fuerza de Xiayan, eran mejores. Sabían que el primer Tsuchikage no podía ser su oponente. Por eso se sorprendieron de que Xiayan matara a una sombra sin decir tonterías. Sin embargo, personas como el primer Mizukage y el primer Kazekage, que desconocían la fuerza de Xiayan, quedaron atónitos, y por un momento incluso olvidaron cómo los seres humanos pueden respirar con normalidad. ¡Qué demonios! Una sombra tan poderosa murió con tanta insignificancia. Sin el más mínimo poder para defenderse. Siseo. Miedo. Aterrador. En este momento, el primer Kazekage y el primer Mizukage están sumamente agradecidos de no haber provocado a Xiayan. De lo contrario, probablemente sean ellos los que hayan perdido la vida en un charco de sangre, ¿verdad? En ese momento, Buya, controlado por Uzumaki Mito, finalmente se recuperó. Señor Tsuchikage. Un grito estridente salió de su boca, y los ojos de Wu se clavaron en el jefe, casi saliéndose de sus órbitas. Nunca imaginó que quien tanto respetaba a su maestro terminaría en un final tan miserable. Suéltame. Imbécil. Déjame ir. Sin importarle que su puño fuera aplastado por el brazo de la bestia con cola chakra, Wu luchó desesperadamente, tratando de escapar de las manos de Uzumaki Mito. Es una lástima que ni siquiera fuera una sombra en este periodo, ni siquiera podía vencer a una bestia con cola, sin mencionar a Uzumaki Mito, quien era 3.3 veces más fuerte que la bestia con cola. Maestro. Sintiendo la fuerza creciente sin luchar, Uzumaki Mito frunció el ceño ligeramente y miró a Xiayan inquisitivamente. No es porque no pueda sostenerlo más, sino porque le pregunta a Xiayan qué hacer con el Wu en su mano. Incluso si se convierte en una persona fuerte, todo todavía respeta la decisión de su maestro. Si pudiera, incluso querría ser discípula de Xiayan toda su vida. Punto. Señor Xiayan. Al notar los pequeños movimientos de Uzumaki Mito, Senju Hashirama tosió secamente y dijo, dejémoslo ir. Si no, Iwagakure será un desastre. ¿Hermano o mayor? Senju Tobirama miró a su hermano mayor con asombro y emoción. En su opinión, cuanto más miserable haya sido Iwagakure, mejor, lo que significa que otras aldeas shinobi pueden obtener todos los recursos que originalmente les pertenecían. Esto es algo grandioso. Entonces, ¿por qué detenerlo? Pero Senju Hashirama no es así. Él, que anhela la paz, espera que todos se sienten y tengan una buena charla, en lugar de hacerlo directamente. Xiayan miró a Senju Hashirama juguetonamente, ¿me estás pidiendo a los 21 o me estás rogando? Esto. Senju Hashirama se sobresaltó. Debido a su fuerza, pocas personas en el mundo ninja se atreven a hablarle así, por lo que no respondió por un momento. Pero, después de todo, Senju Hashirama es un hombre benévolo. Así que, sin pensarlo mucho, se levantó de inmediato y se arrodilló frente a Xiayan. Hermano mayor, exclamó Senju Tobirama, obviamente sin esperar que su hermano mayor hiciera algo que humillara su propia dignidad. Senju Hashirama está muy indefenso. Mientras su fuerza sea mayor que la de Xiayan, no se atreverá a rogarle a la gente que se incline. Después de todo, él, el supuesto dios del mundo ninja, no podía permitir que todos lo humillaran con una sola frase. En cuanto a por qué uno debería sacrificar la dignidad para mantener a la persona ninguno, los pensamientos de Senju Hashirama son muy benévolos. El primer Tsuchikage ya había muerto trágicamente a manos de Xiayan. Si incluso este futuro segundo Tsuchikage muriera, entonces Iwagakure sería un caos. En ese momento, sin la protección de sombra, Iwagakure, que ha caído en un conflicto civil, inevitablemente se convertirá en la carne gorda de otras aldeas shinobi. El mundo ninja, que ha estado en paz durante 2 meses, está destinado a provocar disputas de nuevo. No sé cuántas personas morirán por esto, y cuántas personas serán destruidas. Esto no es algo que Senju Hashirama quiera ver. Así que incluso si renunciara a su dignidad y se arrodillara ante Moyan, aún evitaría que Moyan matara al futuro segundo Tsuchikage no. Por favor. Senju Hashirama suplicó de nuevo. Está bien. Xiayan agitó su mano con indiferencia, indicándole a Uzumaki Mito que soltara no. Vortex Mito escuchó más las palabras de Moyan e inmediatamente retrajo el brazo de Chakra, la bestia con cola. Señor Tsuchikage.
El cuerpo finalmente fue libre, y sin un grito estridente, corrió hacia adelante y recogió el cuerpo del primer Tsuchikage. Mirando el cadáver, levantó la cabeza de repente y miró a Xiayan con ojos rojos como la sangre. ¿Por qué quieres vengarte de mí? Vamos, estoy aquí. 730 Xiayan se burló y miró al futuro segundo Tsuchikage juguetonamente. Crunch, hubo un sonido de huesos crujientes provenientes del puño cerrado, y la sangre fluía por las yemas de sus dedos, mostrando lo enojado que estaba ahora. Pero Wu aún no perdió la cabeza, abrazó el cuerpo de su maestro, se dio la vuelta y se fue sin dudarlo. Yendo en contra de Xiayan igual a muerte, ¿todavía entiende algo tan simple? Risa. Xiayan curvó sus labios con desprecio, sus ojos llenos de desdén. Ni siquiera tuvo el coraje de renunciar a todo, por lo que este segundo Tsuchikage era así. Punto. Tras la marcha del segundo Tsuchikage, las charlas de las 5 sombras se convirtieron de repente en las charlas de las 4 sombras. No, en realidad, siguen siendo las 5 sombras. Uzumaki Mito es una película. Senju Hashirama se levantó del suelo, se recostó en su asiento y miró a Xiayan. ¿Quieres continuar con esta reunión? Por supuesto. Xiayan asintió. Luego miró al primer Mizukage y al primer Kazekage, que habían permanecido en silencio desde hacía un momento, y rió entre dientes. ¿Qué opinan? Que el señor Xiayan tome las decisiones. Bueno, a mí también me parece bien escuchar al señor Xiayan. Después de todo, él es el notario de las 5 charlas de las sombras. Habiendo perdido por completo su apariencia dominante, los 2 miembros del primer Kazekage sonrieron torpemente, con un dejo de satisfacción en sus sonrisas. La trágica muerte del primer Tsuchikage los alarmó. También les hizo comprender que era una estupidez luchar contra la existencia de Xiayan. Comúnmente conocido como cortejar a la muerte. El primer Kazekage, naturalmente, no quería morir tan fácilmente como el primer Tsuchikage. Así que ahora preferían que Xiayan fuera el beneficiario de estas charlas de las 5 sombras y no tenían ningún deseo de luchar contra él. Este tipo no es un ninja en absoluto, es un dios. Senju Hashirama, conocido como el dios del mundo ninja, no puede matar al primer Tsuchikage con un solo dedo. Por otro lado, el primer Raikage y Senju Hashirama tenían expresiones encontradas. Incluidos ellos dos, en la llamada charla de las 5 sombras, las 4 sombras fueron derrotadas por Xiayan sin ninguna confianza en sí mismas, y la última sombra era el propio Xiayan, y no quedaba nadie. De esta manera, las conversaciones de las 5 sombras continuaron. El contenido de las conversaciones también se volvió mucho más armonioso. De la disputa y el juego originales, se convirtió en una verdadera distribución de intereses. Sí, distribución de beneficios. Xiayan, además de las 9 colas, el país del vórtice requiere 3 bestias con cola adicionales, Kiki de 1 cola, 2 colas y 3 colas. No hay problema. El primer Kazekage y el primer Mizukage asienten por primera vez, y Raikage y Senju Hashirama tampoco objetan. Aunque solo había 9 bestias con cola en total, Xiayan tomó 4 en cuanto abrió la boca, casi la mitad, lo cual fue demasiado. Pero considerando el asombroso poder dominante de Xiayan, reprimieron por la fuerza toda su insatisfacción. ¿Y la insatisfacción? Si tienes la habilidad, ve a luchar contra Moyan. Después de eso, las 4 grandes aldeas ninja comenzaron a distribuir las 5 bestias con cola restantes. Konoha, el país del fuego, elige primero. De ninguna manera, Senju Hashirama más Uchiha Madara más Senju Tobirama más Uchiha Izuna, excepto el país del vórtice donde se encuentra Moyan, el Konoha actual es casi invencible. Así que tomaron directamente las bestias de 2 colas, 4 colas y 5 colas. Aunque Senju Tobirama deseaba más a 9 colas, también sabía que Uzumaki Mito, el Jinchuriki de 9 colas, pertenecía a Xiayan, así que simplemente no se avergonzó. Después está Kirigakure, la tierra del agua. Tomaron a 6 colas. Lo que el primer Mizukage más desea es 3 colas, esta bestia con cola, Zabao, es perfecta para su Kirigakure y Xiayan puede reservarla. Desesperado, solo pudo conformarse con la segunda mejor opción. Sus atributos apenas igualan a los de 6 colas de Kirigakure. Después está Sunagakure, la tierra de los vientos. Una cola ha sido reservada por el país del vórtice de Xiayan, y solo pueden tomar 7 colas. Finalmente, en la aldea Shinobi Nube, en la tierra del trueno, consiguieron su deseo y obtuvieron 8 colas. De esta manera, las bestias de 9 colas equivalentes a bombas nucleares fueron finalmente asignado. Punto. PS, el poder de combate se ha derrumbado por completo, así que escribamos sobre el mundo cotidiano de los cómics completos.
Siempre he querido escribir sobre ello. Los personajes principales deberían ser Chumbu, heroína transeúnte, Sigi, Aprilis Joulie, Strength First Classroom, etc. La distribución de las bestias con cola está completa y las primeras charlas de las 5 sombras han terminado. Las sombras de cada aldea ninja regresaron a su aldea ninja con impaciencia. Primero, todos estaban asustados por Xiayan, y no se atrevieron a quedarse con Xiayan en absoluto, por temor a molestarlo y causar algún accidente. El segundo es que ambos planean tomar medidas contra Iwagakure. Así es. Incluso después de la súplica de Senju Ashirama, el segundo Tsuchikage no le salvó la vida, pero aún así no logró disipar las 730 ideas de Iwagakure de la película y otros. Después de todo, era una gran aldea ninja en igualdad de condiciones con ellos, y la riqueza de sus recursos ni siquiera podía describirse como gorda, era simplemente un tesoro. Y este tesoro acaba de perder a uno de los guardianes más fuertes, no está bien dejar que muerdan. ¿Qué? Sin segundo Tsuchikage. ¡Qué susto! ¿Un simple novato? ¿Quién le daría un papel tan insignificante? Maestro, el mundo ninja va a volver a la lucha. Uzumaki Mito, quien regresó al país del vórtice gracias al ninjutsu espacio-temporal de Xiayan, lo miró con preocupación, con sus hermosos ojos llenos de preocupación. Xiayan sonrió levemente y dijo, es normal. Mientras haya gente habrá peleas, a menos que... Una mirada curiosa apareció en el hermoso rostro de Uzumaki Mito. A menos que, dijo Xiayan con ligereza. Uzumaki Mito puso los ojos en blanco y miró a Xiayan, ¿no es este tu maestro? Maestro, dices que puedes traer la paz al mundo ninja. No, no me interesa en absoluto la paz del mundo ninja. Xiayan negó de inmediato las palabras de Uzumaki Mito. Mito se quedó atónito de nuevo, entonces quieres decir. Claro que eres tú, tonta. Xiayan acarició suavemente la cabecita de Uzumaki Mito. Ah. Los hermosos ojos de Mito se abrieron de par en par, yo. Aunque soy muy fuerte, aún no puedo hacer algo así, ¿verdad? ¿Por qué no lo intentas? Preguntó Moyan retóricamente. Esto. Uzumaki Mito finalmente, CBDD, no lo negó de nuevo esta vez, sino que se sumió en la reflexión. En efecto. Ahora tiene el poder de superar a todas las potencias del mundo ninja. Aunque no puede ser tan escandalosa como la maestra, aún puede hacer cosas como aplastar una aldea con una sola persona. Entonces, quizás realmente pueda traer la paz al mundo ninja. Ya veo, maestra. Uzumaki Mito apretó los puños con entusiasmo y quiso compartir sus pensamientos con Xiayan, pero no pudo evitar quedarse paralizado. Xiayan se había ido, y solo quedaba una nota, me he ido temporalmente, y el mundo ninja te queda a ti, buen discípulo. Tu esperanza de vida ha superado con creces la de los seres humanos. Aunque no envejezcas en 1000 años, nos veremos pronto, no leas. Xiayan. La nota no tenía muchas palabras. Pero Uzumaki Mito vio lágrimas en sus ojos y estaba de mal humor. La maestra acababa de irse. Aunque sabía que este día llegaría tarde o temprano, seguía sin poder aceptarlo. De ninguna manera, ¡ay! El mundo de Hokage es realmente aburrido. Si la cronología de la Segunda y la Tercera Guerra Mundial fuera mejor, al menos habría mucha gente conocida. En el universo. Mientras observaba el hermoso planeta azul bajo sus pies, Xiayan sacó lentamente un amuleto aleatorio para viajar por el mundo, cruce de mundos aleatorios, apertura exitosa, determinando el mundo, diario de cómics completo. Xiayan, ¿qué demonios es Omnibus? No debería ser un mundo específico. Bajo sus dudas, un Uzumaki espacial lo engulló y se precipitó hacia el mundo desconocido. No olvides dejar tu like y suscribirte. Si quieres acceder a más contenido, pásate por nuestro Patreon. Gracias por acompañarnos hasta el final de este capítulo, nos vemos.